Su propio hijo, la sangre de su sangre, la arrojó a la calle como si fuera un trasto viejo, pero lo que él no imaginaba es que Dios ya le tenía preparado un nuevo hogar, uno con 4 patas y un corazón más noble que el de cualquier hombre. La historia que estás a punto de ver parece sacada de una fantasía, pero te prometo que al final tu corazón sentirá la certeza de que los milagros existen y que la fe mueve montañas y a veces hasta bestias. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que creíste que ni Dios te escuchaba? Quédate, porque el viaje de Consuelo te demostrará que las respuestas a nuestras oraciones a veces no llegan con el susurro de un ángel, sino con el galope de un caballo. Y si crees en el poder divino y en las segundas oportunidades, suscríbete a este canal y dale like a este video para que la bendición de la fe alcance tu hogar hoy mismo. El sol caía a plomo sobre el pequeño y polvoriento pueblo, un lugar olvidado por el progreso donde las casas de adobe parecían derretirse bajo el calor. En una de esas viviendas, la más triste y descuidada, vivía Consuelo. La casa era un reflejo de su existencia, paredes agrietadas que lloraban historias de tiempos mejores y un silencio pesado, denso, que solo se rompía por el arrastrar de sus pies o el murmullo de sus oraciones. Cada grieta en la pared era como una arruga en su propio rostro, un mapa de la paciencia y el dolor. El aire olía a polvo antiguo y a resignación, y la única luz que se atrevía a entrar lo hacía tímidamente como pidiendo permiso a través de una ventana que daba a un campo yermo, el escenario silencioso de su largo y penoso calvario. Consuelo, a sus 78 años, era una figura frágil, un suspiro de mujer encorvada por el peso de una vida de trabajo y sacrificio. Su piel, surcada por 1000 arrugas, contaba la historia de soles y desvelos. Sus manos, nudosas y temblorosas como las ramas de un árbol viejo, habían acunado a un hijo, amasado tortillas y limpiado lágrimas ajenas hasta quedar vacías de fuerza. Sin embargo, en sus ojos, a menudo nublados por una tristeza infinita, se escondía una chispa de fe que ni la más cruel de las tormentas había logrado apagar. Vestía ropas humildes, remendadas una y otra vez, pero las llevaba con una dignidad silenciosa, la armadura de un espíritu que se negaba a ser derrotado por el abandono y la soledad. Su día comenzaba antes de que el primer gallo cantara, cuando el frío de la madrugada todavía calaba los huesos. Su primer acto casi instintivo era dirigirse a su pequeño rincón sagrado. Allí, sobre una mesita de madera carcomida, una humilde imagen de la Virgen de Guadalupe la observaba con ojos compasivos. Ese altar improvisado, adornado con una flor silvestre que a veces lograba encontrar, era su único refugio, su fortaleza inexpugnable. Sus labios temblorosos susurraban las mismas palabras cada mañana, no pidiendo riquezas ni consuelo, sino fuerza. Fuerza para soportar un día más, para seguir amando al hijo que la vida le había convertido en su verdugo, una oración que se perdía en el silencio de la casa. La paz de su ritual matutino se rompía siempre de la misma forma, con el sonido de las botas de Regino golpeando el suelo de tierra apisonada. A sus 45 años, era un hombre endurecido, con la amargura grabada a fuego en cada línea de su rostro. Su mirada era permanentemente tensa, fría, como si viera el mundo a través de un velo de resentimiento. No entraba en la pequeña cocina como un hijo que busca el calor del hogar, sino como un carcelero que viene a hacer su ronda matutina. Cada uno de sus movimientos era brusco, cargado de una ira contenida que envenenaba el poco aire que a Consuelo le quedaba para respirar y sentir que aún vivía. Una mañana Consuelo, con sus manos temblorosas, le sirvió un modesto plato de frijoles, lo único que quedaba en la despensa. Regino lo miró con un desprecio que partió el alma de la anciana.
«Otra vez esta porquería», espetó, empujando el plato con brusquedad. «Para lo único que sirves es para estorbar y gastar el poco dinero que gano». Las palabras eran más filosas que un cuchillo, diseñadas para herir, para hacerla sentir inútil. El narrador omnisciente nos revela el torbellino en la mente de Regino. En la mansedumbre de su madre, en su infinita paciencia, él no veía amor, sino la misma debilidad que, según él, había permitido que su padre los abandonara. Cada gesto de bondad de ella era un recordatorio de su propia herida. La crueldad de Regino no se detenía ahí. Se había vuelto un maestro del abuso psicológico. Le racionaba la comida, la encerraba en la casa con llave cuando salía a la cantina y la humillaba frente a los pocos que se atrevían a acercarse. «Mi madre ya chochea, no sabe lo que dice». Mentía con una sonrisa torcida, aislándola del mundo, tejiendo una jaula invisible pero terriblemente efectiva. Para consuelo, la casa que había construido con su difunto esposo se había convertido en una prisión, y su propio hijo en el guardián más cruel. La soledad era un monstruo que la devoraba lentamente, un eco constante en las paredes vacías de su hogar. En el fondo del alma de Regino, una herida purulenta seguía abierta desde su niñez. Él se había contado la misma historia por décadas. Su padre, un hombre alegre pero de carácter débil, se había marchado porque Consuelo era demasiado buena, demasiado permisiva, una mujer que no supo amarrarlo al hogar. Este resentimiento infantil se había fosilizado, convirtiéndose en el motor de su odio. En su mente retorcida, castigar a su madre era una forma de vengarse del padre ausente, de hacerle pagar a ella por el abandono que lo había dejado a la deriva. No veía a la anciana frágil frente a él, sino al fantasma de sus propios fracasos y de su soledad. Y Consuelo, en su infinita piedad, no respondía con odio. Ante cada insulto, ante cada humillación, ella se refugiaba en el silencio, en el santuario de su corazón, donde susurraba una oración por él. «Dios mío, perdónalo», rogaba en silencio, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. «Dale a él la paz que a mí me quitas, cura su corazón lleno de espinas». Ella aún veía en ese hombre cruel al niño asustado que una vez acunó. Y su amor de madre, aunque pisoteado y maltratado, se negaba a morir. Su fe era un escudo invisible, una fuerza silenciosa que la mantenía en pie en medio de la tempestad de desprecio que la rodeaba. Pero hasta en el desierto más árido puede florecer una semilla de esperanza. Desde su ventana, la única conexión de Consuelo con el mundo exterior, su mirada se perdía en la inmensidad del campo. Y allí, casi todos los días, aparecía una figura que le robaba el aliento. Un imponente caballo de pelaje marrón, cuya estampa noble y salvaje contrastaba con la miseria que la rodeaba. El animal deambulaba solitario, un rey sin corona, en un reino de polvo y olvido. Su presencia era un misterio, una aparición casi divina que le daba a Consuelo una razón para asomarse al mundo cada mañana, un pequeño milagro de 4 patas. Relámpago, como lo llamó en el secreto de su corazón, era una criatura magnífica. A pesar de ser un animal abandonado, su porte era majestuoso. Sus músculos se marcaban bajo un pelaje brillante y sus ojos, grandes y oscuros, parecían contener una sabiduría ancestral, un entendimiento que trascendía las palabras. El narrador nos cuenta que el caballo no estaba allí por casualidad. Una fuerza invisible, una conexión espiritual, lo atraía hacia esa casa en particular. Desde la distancia parecía observar a Consuelo como si sintiera el peso de su dolor y esperara una señal, un llamado silencioso para intervenir en su desdichada vida. Entre la anciana y el caballo nació un vínculo silencioso, un diálogo de almas a la distancia. Consuelo nunca intentó llamarlo,
temiendo que la brusquedad de la voz humana pudiera asustarlo. En cambio, le hablaba con el pensamiento, compartiendo con él sus penas y sus pocas alegrías. «Tú también estás solo en este mundo, amigo mío», le decía en su interior. La presencia constante de Relámpago se convirtió en su único consuelo, en un ancla que la mantenía aferrada a la vida. Era como si Dios le hubiera enviado un guardián, un testigo silencioso de su sufrimiento, recordándole que incluso en la más profunda oscuridad no estaba completamente sola. Los vecinos del pueblo no eran ciegos. Escuchaban los gritos de Regino y veían la sombra cada vez más encorvada de Consuelo. En las tiendas y en la plaza, los murmullos corrían como el viento, cargados de una lástima inútil. «Pobre doña Consuelo, qué cruz le ha tocado cargar», decían unos. «Ese Regino es un malnacido», sentenciaban otros. Pero el miedo a la violencia de Regino era una mordaza en la boca de todos. Nadie se atrevía a intervenir, a cruzar la puerta de aquella casa del horror. Su silencio cobarde construía un muro de indiferencia alrededor de Consuelo, convirtiendo su tragedia privada en un espectáculo público del que todos eran cómplices pasivos. La atmósfera en la casa se volvía cada día más irrespirable, cargada de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Consuelo sentía cómo su espíritu, antes tan fuerte, se deshilachaba como una tela vieja a punto de romperse. Se aferraba a su gastado rosario con los nudillos blancos, cada cuenta una súplica silenciosa por un respiro, por una señal de que Dios no la había olvidado. Lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que sus oraciones ya habían sido escuchadas en el cielo y la respuesta divina no bajaría en forma de luz, sino que ya galopaba por los campos, acercándose con la fuerza de un trueno. ¿Alguna vez has sentido que la ayuda te llegó de la forma más inesperada, justo cuando creías que todo estaba perdido? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos leer cómo la vida te sorprendió. La memoria de Consuelo era un jardín secreto que Regino no había podido pisotear del todo. A menudo cerraba los ojos y viajaba en el tiempo a una época en que la casa no era una prisión, sino un nido de amor y risas. Se recordaba a sí misma y a su esposo, Esteban, colocando los adobes uno por uno, con las manos llenas de lodo y el corazón rebosante de sueños. Esteban siempre le decía: «Cada ladrillo de esta casa, Consuelo, es una promesa de que nunca te faltará un techo». Ella sonreía al recordarlo, un calor melancólico que le recorría el pecho, pues el techo seguía ahí. Pero el hogar se había desvanecido, convertido en cenizas por el rencor de su propio hijo. Esteban había sido un hombre de pocas palabras, pero de un corazón inmenso, con una risa que retumbaba en las paredes y espantaba cualquier tristeza. Consuelo recordaba sus manos grandes y fuertes tomando las suyas, tan pequeñas, y la seguridad que sentía en ese gesto. Las tardes de domingo se sentaban en el porche mientras el sol se despedía, viendo a un pequeño Regino perseguir lagartijas en el patio. «Ese niño tiene tu fuerza, Consuelo», le decía Esteban, «pero mis ojos curiosos, va a llegar lejos». Eran palabras que ahora resonaban como una profecía cruel, un eco doloroso de un futuro que nunca fue, ahogado antes de poder nacer por la partida inesperada de un buen hombre. El nacimiento de Regino había sido la mayor de sus alegrías. Lo recordaba como un bebé lleno de vida, con una curiosidad insaciable que lo metía en problemas constantemente. Consuelo pasaba horas enseñándole los nombres de los pájaros y las flores, mientras Esteban lo levantaba por los aires, llenando el patio con las carcajadas del niño. Habían depositado en él todas sus esperanzas, el anhelo de que tuviera una vida mejor que la suya, que estudiara y se convirtiera en un hombre de bien.
Ese recuerdo era el más doloroso de todos, porque al mirar al hombre amargado en que se había convertido, Consuelo se preguntaba en qué punto del camino se había perdido aquel niño risueño. La vida era sencilla pero plena. La casa olía a café, recién hecho por las mañanas y a guisado de hierbas por las tardes. Aunque nunca tuvieron lujos, nunca faltó un plato de comida en la mesa ni un abrazo en los momentos difíciles. Consuelo era el pilar de ese hogar, una presencia constante y amorosa que lo mantenía todo unido con los hilos invisibles de la paciencia y el cariño. Era una experta en convertir la escasez en abundancia, en hacer de un día cualquiera una celebración. Esa habilidad, esa fuerza silenciosa, era la que Regino ahora despreciaba, viéndola no como una virtud, sino como una complicidad con la pobreza y la resignación que tanto odiaba. Luego, todo cambió. La enfermedad se llevó a Esteban de forma repentina, como un ladrón en la noche que no solo robó un esposo y un padre, sino también la alegría de la casa. Consuelo se encontró sola con un Regino adolescente, y el silencio que dejó Esteban fue llenado rápidamente por el resentimiento que comenzaba a germinar en el corazón del muchacho. La ausencia de la figura paterna se convirtió en un agujero negro que lo absorbió todo. Regino empezó a culpar a la vida, al destino y, finalmente, a la persona que tenía más cerca, su madre. Ella se convirtió en el blanco perfecto para la frustración de sus sueños rotos. Consuelo, en su dolor, intentó ser padre y madre a la vez. Se desvivió por él, trabajando de sol a sol en casas ajenas para que a Regino no le faltara nada, para que pudiera seguir estudiando. Pero sus sacrificios eran invisibles para él. Cada vez que ella le ofrecía un consejo o una palabra de aliento, él lo interpretaba como un intento de control, como una reafirmación de esa debilidad que, según su narrativa distorsionada, había alejado a su padre. El amor incondicional de Consuelo se convirtió, a los ojos de Regino, en la prueba irrefutable de su culpabilidad, y él la castigaba por ello con una crueldad que crecía día con día. La transformación fue lenta, pero implacable. El muchacho alegre se convirtió en un joven huraño, de pocas palabras y mirada esquiva. Dejó la escuela, culpando a su madre por no poder darle más. Empezó a juntarse con malas compañías en la cantina del pueblo, donde encontró un refugio para su amargura en el alcohol. Consuelo veía cómo su hijo se le escapaba de las manos como agua entre los dedos, y sus intentos por rescatarlo solo parecían hundirlo más en el abismo del rencor. «Déjame en paz, tú no entiendes nada», le gritaba, y cada grito era una pala de tierra sobre el recuerdo del niño que una vez fue. Mientras el abismo con su hijo se hacía más profundo, la conexión silenciosa con Relámpago se fortalecía. Un día, con el corazón encogido de ternura, Consuelo guardó la mitad de su tortilla del mediodía. Al anochecer, cuando Regino roncaba borracho, ella se escabulló hasta la cerca del campo y dejó la humilde ofrenda sobre un poste de madera. Se retiró a su ventana y observó. El caballo, majestuoso bajo la luz de la luna, se acercó con cautela. Olfateó la tortilla y con una delicadeza sorprendente la tomó con sus labios. Esa noche, Consuelo sintió una chispa de alegría que no había sentido en años. Este acto se convirtió en su ritual secreto, su pequeña rebelión de amor contra el odio que la consumía. Cada día dejaba algo para él, una zanahoria que lograba conseguir, un trozo de pan duro, a veces solo un poco de piloncillo. Era su manera de cuidar a alguien, de sentir que su vida todavía tenía un propósito más allá de soportar el dolor. Relámpago, por su parte, parecía entender. Empezó a acercarse cada vez más a la casa, ya no solo como un observador lejano, sino como un guardián silencioso.
Su presencia era una promesa de que la bondad aún existía en el mundo, aunque fuera en el corazón de un animal. El narrador nos permite entrar en la mente del noble Bruto, Relámpago, que había conocido la crueldad humana al ser abandonado. Sentía en la anciana una bondad pura, un espíritu afín al suyo. No entendía de palabras, pero comprendía el lenguaje universal del dolor y la soledad. Veía la sombra de la mujer en la ventana y sentía una necesidad inexplicable de protegerla. La comida era solo un pretexto, el verdadero alimento era esa conexión, esa comunión de dos almas desamparadas que se encontraban en el silencio del campo, bajo la mirada cómplice de las estrellas. Él sentía su sufrimiento y esperaba, con una paciencia animal, el momento de actuar. Consuelo vivía para esos breves momentos. La espera de la llegada de Relámpago al atardecer era el único hilo de esperanza que la mantenía cosida a la vida. Le contaba sus penas en susurros que se llevaba el viento, segura de que él la entendía. Hoy Regino me gritó de nuevo. Relámpago. Dijo que soy una inútil, le confesaba, mientras las lágrimas se mezclaban con el polvo de la ventana. El caballo simplemente la miraba con sus ojos profundos y líquidos, y en esa mirada Consuelo encontraba una compasión y un consuelo que ninguna persona en el pueblo le había ofrecido. Él era su confesor, su amigo, su ángel guardián de cuatro patas. Un día, la tragedia golpeó su pequeño santuario. Regino la descubrió. La vio deslizarse hacia la cerca con un pedazo de pan en la mano. La furia desfiguró su rostro. Así que por eso nunca alcanza la comida. Prefieres alimentar a un caballo mugroso que a tu propio hijo, rugió, arrancándole el pan de la mano. La arrastró de vuelta a la casa mientras la insultaba. Vieja loca, ¿crees que ese animal te va a salvar? Estás sola, nadie te quiere. Esa noche, como castigo, la dejó sin cenar. El hambre física no era nada comparada con el dolor de haber visto su único vínculo de amor profanado por el odio de su hijo. La crueldad de Regino ya no conocía límites. Una tarde llegó a la casa con un hombre desconocido. Sin mediar palabra, empezó a desmontar la vieja mecedora de madera donde Esteban solía sentarse. Regino, no, esa era de tu padre, suplicó Consuelo, aferrándose a la silla. Él la apartó con un empujón violento. Los recuerdos no pagan las deudas en la cantina, madre, dijo con una frialdad que helaba la sangre. Consuelo vio cómo se llevaban el último vestigio tangible de su esposo y sintió que una parte de su corazón era arrancada y vendida por unas cuantas monedas para alcohol. El siguiente ataque fue directo a su fe. Encontró el pequeño altar de la Virgen y en un arrebato de ira lo tiró al suelo. La imagen se hizo añicos. Las flores secas se esparcieron por el piso. «Deja de rezarle a estas estatuas inútiles», gritó. ¿Con qué te ha servido, ¿Te ha salvado de algo? Tu Dios te abandonó hace mucho tiempo, igual que lo hizo papá. Para Consuelo, ese fue el golpe más bajo. No solo había roto un objeto de yeso, había intentado romper su espíritu, profanar su última y más sagrada fortaleza. Pero mientras barría los pedazos, su fe, en lugar de romperse, se endureció como el acero. La escalada de abusos comenzó a dejar una marca visible en la salud de Consuelo. Perdió peso drásticamente, su piel se volvió casi traslúcida y una tos seca se apoderó de sus noches. Caminaba arrastrando los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. La luz en sus ojos, esa chispa de fe, a veces parecía a punto de extinguirse, opacada por el cansancio y la desnutrición. Su cuerpo, frágil como una hoja seca, estaba llegando al límite de su resistencia, gritando en silencio por un auxilio que no llegaba. La casa se convirtió en su tumba anticipada, un lugar donde esperaba lentamente el final de sus días. Hubo noches oscuras en las que su fe flaqueó.
Arrodillada en el suelo frío, con las manos vacías y el altar destruido, se atrevió a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites tanto dolor? ¿Qué he hecho para merecer este castigo? Susurraba en la oscuridad. ¿Acaso no he sido una buena madre, una buena esposa, una sierva fiel? Estoy cansada, Dios mío, estoy tan cansada. Si estás ahí, dame una señal, porque mi alma ya no puede más. Estas oraciones no eran de reproche, sino de una desesperación absoluta, el último grito de un alma al borde del abismo de la desesperanza. Su mundo se encogió hasta los límites de su habitación. Pasaba la mayor parte del día sentada en una silla junto a la ventana, su único contacto con el exterior. Desde allí observaba la vida pasar, las vecinas que iban al mercado, los niños que jugaban en la calle. Veía a Relámpago, que ahora pasaba más tiempo cerca de la casa, pastando inquieto, como si sintiera su creciente debilidad. La ventana era a la vez su prisión y su única libertad, el marco de un cuadro de soledad y anhelo, donde ella era la protagonista inmóvil de una tragedia que todos veían, pero nadie se atrevía a detener. Los vecinos, por supuesto, notaban el deterioro de Consuelo. Doña Elodia, la tendera, la veía más delgada cada vez que iba por un poco de sal. «Esa mujer se está consumiendo», le decía a sus clientas. «Regino la va a matar de hambre y de pena». El chisme se esparcía por el pueblo, un murmullo de compasión hipócrita que se apagaba tan pronto como Regino aparecía en la calle. Todos estaban de acuerdo en que la situación era terrible, una injusticia, pero nadie se sentía lo suficientemente valiente como para convertir su lástima en acción, su indignación en una mano tendida. Don Miguel, el dueño de la cantina, era uno de los que sentía una punzada de culpa. Él le fiaba el aguardiente a Regino, sabiendo que ese dinero probablemente debería haber sido para la comida de su madre. A veces, Regino, en su borrachera, se quejaba de ella, llamándola una carga. Don Miguel escuchaba, asentía y le servía otra copa. Los problemas de familia son sagrados, se justificaba a sí mismo más tarde. Uno no debe meterse. Su miedo y su afán de lucro lo convertían en un cómplice silencioso, engrasando con alcohol la maquinaria de la crueldad que estaba destruyendo a Consuelo. Incluso el padre Anselmo, el párroco del pueblo, mantenía una distancia prudente. Consuelo había dejado de ir a misa porque apenas podía caminar, y cuando algunas beatas le contaban del calvario que vivía, él suspiraba con tristeza. «Debemos orar por el alma de Regino y por la fortaleza de Consuelo», decía en sus sermones. Ofrecía oraciones, palabras de consuelo vacías, pero nunca se atrevió a golpear la puerta de esa casa para enfrentar a Regino. La iglesia, que debía ser un refugio para los desamparados, se había convertido en otra institución que prefería la comodidad de la inacción a la complicación de la justicia. El narrador omnisciente nos lleva de nuevo a la mente torturada de Regino. No todo en él era maldad pura. Había momentos, destellos fugaces, en los que la culpa lo asaltaba. Una noche, al ver a su madre dormida en la silla, tan pequeña y vulnerable, recordó por un instante cómo ella le cantaba para dormir cuando tenía fiebre. Un calor extraño le subió por el pecho, una emoción que no supo identificar, y la aplastó rápidamente con una oleada de ira. «Es su culpa», se dijo a sí mismo. «Si ella hubiera sido más fuerte, papá no se habría ido y yo no sería este despojo». Su resentimiento era su única defensa contra el dolor de su propia miseria. Otra vez, se vio en el reflejo de un charco después de una lluvia y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vio los ojos de su padre, pero con una dureza, una amargura que Esteban nunca tuvo. Por un segundo sintió un profundo asco de sí mismo. ¿En qué se había convertido?
Pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirse. Era más fácil culpar al mundo, culpar a su madre. Ella era el espejo en el que se reflejaban todos sus fracasos y por eso necesitaba romperlo en 1000 pedazos para no tener que enfrentarse a la verdad de su propia vida desperdiciada. La tensión en la pequeña casa de adobe se había vuelto casi sólida, una presencia palpable que asfixiaba. Se sentía en el silencio cargado de palabras no dichas, en la forma en que Consuelo se sobresaltaba con cada ruido, en la mirada inyectada de furia de Regino. Afuera, el cielo parecía reflejar la tormenta que se gestaba adentro. Nubes oscuras y pesadas comenzaron a congregarse en el horizonte, prometiendo una tempestad como no se había visto en años. El aire se volvió eléctrico, denso, cargado de una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder, de que el delgado hilo de la paciencia estaba a punto de romperse. Relámpago también lo sintió. El caballo, que normalmente era un animal tranquilo, se volvió inquieto. Dejó de pastar y comenzó a caminar en círculos cerca de la cerca, con las orejas erguidas y los hollares dilatados, como si olfateara el peligro en el viento. Levantaba la cabeza hacia la casa y soltaba relinchos bajos y nerviosos. Un aviso que solo Consuelo, en su sintonía espiritual con él, podía interpretar. Ella lo veía desde la ventana y sentía un escalofrío. Sabía que el comportamiento del caballo era un presagio, una señal de que el clímax de su sufrimiento se acercaba inexorablemente. Ese día, Regino volvió a casa más temprano de lo habitual, echando chispas. Lo habían despedido de la cuadrilla de trabajo por una pelea. Su rostro era una máscara de furia contenida. No dijo una palabra, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Se sentó en la mesa, emanando una energía violenta que llenó toda la habitación. Consuelo sintió que el miedo le helaba la sangre. Se hizo lo más pequeña que pudo en su rincón, rezando en silencio a su Virgen rota, pidiendo una protección que sentía más lejana que nunca. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de estallar. Las oraciones de Consuelo se volvieron más desesperadas. Ya no pedía fuerza ni paciencia, pedía una intervención, un milagro, una salida a ese infierno. Sálvame, Dios mío, o sálvalo a él de su propia oscuridad. Haz algo, te lo suplico, envía un ángel, una señal, lo que sea, pero no me dejes morir así, sola y olvidada. Imploraba con el alma en un hilo. No sabía que su súplica final estaba a punto de ser respondida, no por un ser alado con trompetas, sino por una fuerza terrenal, poderosa y leal, que la observaba desde el campo, lista para desatar su propia justicia divina. El punto de quiebre había llegado. La atmósfera era un barril de pólvora esperando la chispa. Regino, consumido por la humillación de su despido, buscaba desesperadamente un blanco para descargar su rabia. Y allí estaba ella, Consuelo, la causa, según él, de todas sus desgracias. Su mera presencia, tan frágil y silenciosa, era una afrenta insoportable para su orgullo herido. La veía como la encarnación de su fracaso. Él era un hombre de 45 años, sin trabajo, sin familia propia, atrapado en la miseria y en su mente distorsionada. La única culpable era la mujer que le había dado la vida. Consuelo, sintiendo la tormenta a punto de estallar, se levantó con dificultad para servirle un vaso de agua, un último y patético intento de aplacar a la bestia. Sus manos, debilitadas por el hambre y temblorosas por el miedo, flaquearon. El vaso se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido agudo del cristal roto fue como el disparo de salida. Fue la excusa perfecta, la chispa que Regino necesitaba para encender el infierno que llevaba adentro. La quietud se rompió y el horror estaba a punto de desatarse.
Si alguna vez has sido testigo de una injusticia y te has arrepentido de no haber hecho nada, comparte tu reflexión en los comentarios. A veces, el silencio nos hace cómplices. El sonido del cristal haciéndose añicos fue como un trueno en la quietud de la casa. Para Regino, no fue solo un vaso roto, fue la gota que derramó el vaso de su amargura, la fractura visible de su propia vida rota. Su rostro, ya tenso por la ira, se desfiguró en una máscara de odio puro. Sus ojos se inyectaron en sangre y una vena palpitó en su sien. «Maldita sea, vieja inútil», rugió, y su voz resonó con la furia acumulada de años de resentimiento. «Ni para sostener un miserable vaso de agua sirves. Eres un estorbo, un maldito estorbo». En ese charco de agua y cristales en el suelo, él no veía un simple accidente, sino el reflejo de todos sus fracasos, de su patética existencia. El aire se cargó de una violencia inminente. Consuelo retrocedió instintivamente, un animalito asustado ante el depredador. Pero no había escapatoria. Regino se abalanzó sobre ella y su mano, grande y callosa, se cerró sobre el frágil brazo de su madre como una garra de acero. El dolor fue agudo, punzante, pero nada comparado con el terror que le heló el corazón. Vio en los ojos de su hijo una mirada que nunca antes había visto, un abismo de crueldad tan profundo que supo que esta vez no habría marcha atrás. Había cruzado un umbral del que no había retorno y la estaba arrastrando con él a la oscuridad. «Ya me cansé», gritó, y su aliento apestaba a alcohol rancio y a rabia. «Me cansé de tu cara de mártir, de tus rezos inútiles, de tu maldita existencia». Y entonces comenzó a arrastrarla. Consuelo no pesaba más que un costal de hojas secas, pero se resistió con la poca fuerza que le quedaba, no por luchar, sino por un instinto de supervivencia. Sus pies descalzos se tropezaban con los muebles, sus uñas arañaban inútilmente el aire. El mundo se convirtió en un borrón de miedo y dolor, un torbellino de violencia del que ella era el centro indefenso, a merced de la tormenta que ella misma había traído al mundo. El viaje a través de la pequeña casa fue una eternidad de humillación. Su cuerpo frágil golpeaba contra los marcos de las puertas. Pasó junto a los restos de su altar, un recordatorio de su fe profanada. Regino la arrastraba sin piedad, como si fuera un objeto, una cosa que necesitaba ser desechada. Los sollozos de Consuelo eran ahogados por los gruñidos de esfuerzo y odio de su hijo. Ella ya no era su madre. En ese momento, era la personificación de todo lo que él odiaba de su vida, y al expulsarla de la casa, sentía que simbólicamente estaba purgando sus propias miserias, limpiando su hogar de la fuente de su desgracia. Llegaron a la puerta principal. Con un movimiento brutal, Regino descorrió el cerrojo y abrió la puerta de par en par, exponiendo la escena a la luz cruda de la tarde y a la mirada curiosa de cualquier vecino que se atreviera a mirar. El sol la cegó por un instante, un sol que parecía tan indiferente a su sufrimiento. El contraste entre la oscuridad de la casa y la luz del exterior era abrumador. Por un segundo, tuvo la vana esperanza de que él se detendría, de que algún vestigio de amor o piedad lo frenaría en el umbral. Pero no había nada, solo un vacío helado en los ojos del hombre que la sostenía. Con un último empujón cargado de desprecio, la arrojó fuera. Consuelo cayó pesadamente sobre la calle de tierra, levantando una nube de polvo que se pegó a sus lágrimas. El golpe le sacó el aire y el dolor recorrió cada uno de sus viejos huesos. Quedó tendida, un bulto de ropas gastadas y dignidad rota bajo el sol, implacable. La puerta de la casa, su casa, el lugar donde había amado, reído y llorado, se cerró con un portazo que sonó como un disparo, una sentencia final.
El sonido retumbó en la calle silenciosa, sellando su destino y dejándola completamente sola en el mundo. Desde el suelo, escuchó las últimas palabras de Regino, gritadas desde el otro lado de la madera. «Lárgate de aquí, vieja inútil. Esta ya no es tu casa. No vuelvas nunca más». Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, más pesado y doloroso que cualquier grito. Un silencio que confirmaba su abandono total. Estaba fuera, expulsada, despojada no solo de un techo, sino de su identidad, de su historia, de su lugar en el mundo. El polvo de la calle se sentía como el polvo de la tumba, y por primera vez en su vida, Consuelo sintió el frío abrazo de la verdadera desesperación. Algunas cortinas se movieron en las ventanas vecinas. Vio rostros que se asomaban y se escondían rápidamente, como ratones asustados. Nadie salió. Nadie. Gritó. Nadie vino a ayudarla. La compasión del pueblo era un fantasma, una cosa invisible e inútil. Estaba sola, en el centro de un escenario improvisado, con todo el pueblo como testigo silencioso de su humillación final. La vergüenza la quemaba más que el sol, más que los golpes. Ser desechada era una cosa, ser desechada a la vista de todos, bajo una cúpula de indiferencia, era un tipo de tortura que su alma apenas podía soportar. En ese punto de quiebre, en el fondo del abismo más oscuro, Consuelo hizo lo único que le quedaba. Levantó la mirada al cielo azul, un cielo vasto e indiferente que parecía burlarse de su pequeñez. Las lágrimas habían creado surcos de lodo en su rostro polvoriento. Sus labios agrietados se movieron, y esta vez no fue un murmullo, sino una súplica desgarradora, un grito que brotó desde las profundidades de su ser, su última moneda de fe arrojada al pozo del universo. Ya no pedía, exigía una respuesta a un Dios que parecía haberse quedado sordo. «Dios mío», clamó, y su voz, aunque débil, resonó con la fuerza de un alma rota. «Mírame, aquí estoy, tu sierva. ¿Es este el final que tenías para mí? No me abandones ahora, en mi última hora. Te lo suplico, envíame una señal, un ángel, una mano que me levante. No me dejes morir aquí en el polvo como un perro abandonado. Haz algo, Señor, por favor, haz algo ahora». Era una oración desnuda, sin adornos, la esencia pura de la fe enfrentada a la nada, un último acto de confianza antes de dejarse consumir por la oscuridad. Y entonces, como una respuesta inmediata y atronadora a su clamor, el silencio se rompió. Al principio fue un sonido sordo, lejano, casi imperceptible, un rumor en el horizonte, pero rápidamente comenzó a crecer, a tomar forma. Se convirtió en un ritmo constante, un tamborileo poderoso que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Un galope furioso, decidido, que se acercaba a una velocidad increíble. El suelo comenzó a vibrar sutilmente bajo el cuerpo de Consuelo, un temblor que anunciaba la llegada de una fuerza imparable. Las puertas y ventanas, que antes escondían rostros cobardes, ahora se abrieron con curiosidad y alarma. La gente salía a sus umbrales, tratando de identificar el origen de ese estruendo que se apoderaba del pueblo. El sonido era demasiado potente para un solo caballo. Sonaba como una estampida, como una carga de caballería. El pánico comenzó a mezclarse con el asombro. ¿Qué era esa fuerza de la naturaleza que se dirigía directamente hacia el centro del pueblo, hacia la calle donde la anciana yacía abandonada como un despojo? La tensión era insoportable, una premonición de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Y entonces lo vieron. Emergiendo de la nube de polvo al final de la calle, apareció Relámpago. Pero no era el caballo tranquilo y melancólico que a veces veían pastar a lo lejos. Este era un ser transformado, una visión de poder y furia divinos. Galopaba con el cuello arqueado,
la crin y la cola ondeando al viento como estandartes de guerra. Sus ojos, normalmente gentiles, ahora ardían con una luz inteligente y protectora. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Cada zancada era una declaración de intenciones, un golpe de martillo contra la injusticia del mundo. No redujo la velocidad al entrar en la calle principal. La gente se apartó con un grito ahogado, esperando que pasara de largo como un torbellino. Pero el caballo tenía un destino claro. Justo cuando parecía que iba a arrollar el cuerpo de Consuelo, clavó sus cascos en el suelo en una parada espectacular, levantando una cortina de polvo a su alrededor. Se encabritó por un instante, una silueta imponente contra el sol de la tarde, y soltó un relincho que no fue un sonido animal, sino una trompeta de juicio final. Un grito que atravesó los muros de las casas y llegó hasta los oídos de Regino, haciéndolo temblar de un miedo primordial. El relincho se apagó, pero su eco quedó flotando en el aire, cargado de significado. El pueblo entero quedó mudo, paralizado. Relámpago se plantó firmemente en el suelo, interponiendo su cuerpo musculoso entre Consuelo y la puerta cerrada de la casa. Era una muralla viviente, un centinela invencible. Miró hacia la puerta con un desafío llameante en sus ojos, como si pudiera ver a Regino acobardado al otro lado. Luego, giró su poderosa cabeza hacia las ventanas de los vecinos, recorriéndolos con una mirada de reproche que los hizo bajar la vista, avergonzados de su propia inacción. La escena era surrealista, un cuadro sacado de una leyenda antigua. El animal no actuaba por instinto, sino con una conciencia, una inteligencia que dejaba a todos sin aliento. El mensaje era claro y aterrador para Regino y para el pueblo. La indiferencia había terminado, la justicia había llegado, y no venía con la ley de los hombres, sino con la furia justa de una bestia que parecía enviada por el mismo cielo para proteger a los desamparados y avergonzar a los cobardes. Milagro había comenzado. Finalmente, el gran animal bajó su majestuosa cabeza, con una ternura que contrastaba violentamente con su demostración de poder, se acercó al rostro de Consuelo. Lo olfateó suavemente y luego, con la punta de su hocico, la empujó con una delicadeza infinita, como un hijo que intenta despertar a su madre de una pesadilla. Era un toque de consuelo, de reconocimiento, de amor puro. En ese instante, todos los presentes y la propia Consuelo comprendieron la verdad. Aquel no era solo un caballo, era la respuesta a su oración. El ángel que había pedido no tenía alas, tenía crines y 4 cascos firmemente plantados en la tierra. Si crees que los animales pueden ser mensajeros de algo más grande, coméntanos, yo creo. Queremos saber cuántos de nosotros hemos sentido esa conexión especial. Al otro lado de la puerta, Regino había escuchado el portazo, el silencio y luego el clamor desesperado de su madre. Una parte de él sintió una satisfacción cruel, pero fue efímera. Entonces el mundo empezó a temblar. El galope, el relincho que no parecía de este mundo, se asomó con pánico por una rendija de la ventana y lo que vio lo dejó sin aliento. El caballo, ese animal al que había despreciado, estaba allí, erguido como un juez, protegiendo a la mujer que él había desechado. Y a su alrededor, todo el pueblo observaba. Su acto de crueldad privada se había convertido en un espectáculo público de su propia monstruosidad. Su ira se disolvió, dejando en su lugar un miedo helado y primordial. Pero el verdadero golpe a su alma no fue el miedo, sino la ternura. Vio al imponente animal bajar la cabeza y tocar a su madre con una delicadeza que él nunca había tenido. Vio en ese gesto una protección y un amor que él, su propio hijo, debería haberle dado y en cambio le había negado con saña. La muralla de odio y resentimiento que había construido ladrillo a ladrillo durante 30 años se vino abajo en un instante. Se vio a sí mismo como lo que era, un hombre
Cruel y patético, la imagen del niño abandonado que lloraba por su padre se superpuso a la del verdugo y el peso insoportable de su culpa lo aplastó. Se deslizó por la pared hasta el suelo, ahogado por sollozos que eran, por primera vez, de verdadero arrepentimiento. Afuera, el hechizo del miedo colectivo se rompió. La visión del milagro actuó como un catalizador para la conciencia dormida del pueblo. La primera en moverse fue doña Elodia, la chismosa, con el rostro bañado en lágrimas de vergüenza. Corrió hacia Consuelo, quitándose su propio rebozo para cubrirla del frío del suelo. Tras ella, como si una compuerta se hubiera abierto, el resto del pueblo se movilizó. Don Miguel salió de su cantina. El padre Anselmo se apresuró desde la iglesia. La culpa que los había mantenido en silencio ahora los impulsaba a actuar, a tratar de lavar su pecado de indiferencia con una oleada tardía de compasión y ayuda, con un cuidado infinito, como si estuvieran manejando un tesoro frágil. Varios vecinos ayudaron a Consuelo a ponerse en pie. Apenas se sostenía, pero sus ojos no se apartaban de Relámpago, llenos de una gratitud y un asombro que las palabras no podían expresar. El caballo permaneció a su lado, inmóvil, un guardián silencioso que permitía la ayuda, pero dejaba en claro que ella estaba bajo su protección. La multitud ya no murmuraba con lástima, sino con una reverencia sobrecogedora. Estaban siendo testigos de algo sagrado, y la vergüenza por su ceguera anterior era un sentimiento palpable en el aire denso y cargado de emoción. Entonces, la multitud, como un solo cuerpo, se volvió hacia la casa. Su compasión por Consuelo se transformó en una indignación justa contra Regino. Fue don Miguel, el cantinero, quien dio un paso al frente, golpeando la puerta con el puño. «¡Sal de ahí, Regino!», gritó con una voz que no dejaba lugar a la desobediencia. «¡Sal y da la cara como el poco hombre que eres!». La humillación de Regino ahora era completa y pública. La puerta se abrió lentamente y él apareció en el umbral, deshecho, incapaz de levantar la vista del suelo, viendo en los rostros de sus vecinos el reflejo de su propia alma podrida. Consuelo, sostenida por doña Elodia, se encontró frente a su hijo. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando las palabras de condenación, el justo reproche de una madre traicionada. Pero Consuelo miró al hombre que sollozaba a sus pies, y más allá del monstruo, vio al niño perdido que aún vivía en él. Con una voz que era apenas un susurro, pero que resonó en el silencio absoluto, pronunció las palabras que nadie esperaba. «Te perdono, hijo mío», dijo, y una lágrima de pura gracia rodó por su mejilla. «Y le pido a Dios que también te perdone». Ese acto de perdón fue un milagro aún mayor que la llegada del caballo, una lección de amor incondicional que dejó a todos sin palabras. El perdón de una madre no borra las leyes de los hombres. La autoridad del pueblo, alertada por el escándalo, llegó poco después. Regino no opuso resistencia alguna. Cuando el alguacil le puso las esposas, pareció sentir un extraño alivio, como si el castigo externo fuera el único camino para empezar a lidiar con su infierno interno. Se lo llevaron, y mientras se alejaba, no miró a la multitud, sino al caballo, como si entendiera que había sido juzgado y sentenciado por una ley mucho más antigua y poderosa. Su camino hacia la justicia apenas comenzaba, pero el perdón de su madre había sembrado en él la primera y más difícil semilla de la redención. La comunidad, desesperada por redimirse, acogió a Consuelo como si fuera un tesoro reencontrado. Le acondicionaron un pequeño y soleado cuarto junto a la sacristía de la iglesia, un lugar de paz y luz. Las mujeres se turnaban para llevarle comida caliente, ropa limpia y, lo más importante, su compañía y su conversación. Consuelo floreció bajo ese torrente de afecto.
Y para Relámpago, construyeron un establo digno de un rey junto al patio de la iglesia. Era libre de ir y venir, pero nunca se alejaba demasiado, siempre vigilante, el guardián inseparable de la mujer a la que había elegido como su protegida. Pasaron los meses. La fragilidad de Consuelo fue reemplazada por una nueva fortaleza. El color volvió a sus mejillas y la luz en sus ojos, que nunca se había apagado del todo, ahora brillaba con la serenidad de quien ha visto el rostro de Dios. Sus días transcurrían en una rutina apacible. Cuidaba de su jardín, rezaba en la iglesia y sobre todo pasaba horas con Relámpago. Le cepillaba el pelaje hasta dejarlo reluciente y le hablaba en susurros, contándole las historias de un pueblo que había aprendido a ver milagros en las cosas sencillas gracias a ellos dos. Mientras tanto, Regino cumplía su condena. En la soledad de su celda, tuvo tiempo de enfrentar a los demonios que lo habían consumido. El padre Anselmo, sintiéndose en parte responsable, lo visitaba cada semana, no para predicarle, sino para escucharlo. Regino habló por primera vez del dolor del abandono, de la ira que lo envenenó. Con el tiempo comenzó a trabajar en los talleres de la prisión y cada centavo que ganaba lo enviaba anónimamente a la parroquia para el cuidado de su madre. Era su forma de penitencia, un intento de reconstruir con sus manos lo que había destruido con su odio. La historia de Consuelo y Relámpago trascendió las fronteras del pequeño pueblo. Se convirtieron en una leyenda viva. Gente de otras comarcas viajaba solo para ver al caballo milagroso y recibir una palabra amable de la anciana que había sido salvada. Consuelo, con una humildad que conmovía, compartía su historia no como una tragedia, sino como un testimonio del poder de la fe y del perdón. Su sufrimiento no había sido en vano. Se había transformado en un faro de esperanza para todos los que tenían el corazón herido, recordándoles que nunca es demasiado tarde para un milagro. Años después, Regino fue puesto en libertad. Era un hombre diferente, marcado por el arrepentimiento, con la mirada serena y el cabello encanecido. No volvió al pueblo. Sabía que su presencia sería una herida abierta. Se estableció en una localidad lejana y con los pocos ahorros que tenía, fundó un pequeño refugio para animales abandonados. Pasaba sus días curando perros heridos y cuidando caballos viejos. Era su manera de honrar a Relámpago y de cerrar el círculo. El hombre que había actuado con la brutalidad de una bestia, ahora dedicaba su vida a sanar a las bestias con la humanidad que había recuperado. En la plaza del pueblo, donde antes solo había polvo e indiferencia, ahora se erige una estatua de bronce. No es de un héroe de guerra ni de un político, sino de un caballo majestuoso, inclinando su cabeza para proteger a una frágil anciana que se apoya en él. Es un recordatorio eterno para las generaciones futuras. La placa de bronce a sus pies tiene una inscripción simple pero poderosa. En honor a Relámpago, el caballo que nos recordó que la fe tiene la fuerza de un galope y la compasión, la ternura de un hocico. La increíble historia de Consuelo y Relámpago nos deja una lección imborrable. El verdadero hogar no está hecho de ladrillos y adobe, sino de amor, lealtad y compasión. Nos enseña que el perdón tiene el poder de romper las cadenas más pesadas y que la redención es posible incluso para las almas más perdidas. Demuestra que la intervención divina a menudo no llega con estruendos celestiales, sino en las formas más humildes e inesperadas. A veces, en el corazón noble de un animal. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete para recibir más relatos que alimentan el alma y nos recuerdan que la fe es la fuerza más poderosa del universo.